Buenos días, compañeros. Soy Matías Fiorentino y mi amigo es Manuel Nicolás Amargo Morales Aponte. Bueno, hoy les vamos a hablar sobre la importancia de la historia y la herencia de los griegos. Bueno, la importancia de la historia. La historia es importante porque nos permite averiguar y aprender sobre los hechos que han pasado en el transcurso de nuestra historia y también nos permite saber de dónde venimos y cómo venimos. Bueno, esa es la importancia de la historia. Bueno, ahora para hablarles de la herencia que nos dejaron los griegos, voy a comenzar hablándoles de todos esos comportamientos que pasaron en Grecia, en la antigua Grecia, que hemos visto que también siguen pasando actualmente. Eso que ya hace parte un poco de la naturaleza humana, que ha pasado durante todo el tiempo de la humanidad, hasta el día de hoy, que sigue pasando. Y digamos, ¿por qué trascendió tanto la herencia griega y todo lo que nos dejaron los griegos? Fue porque nos dejaron las bases de lo que actualmente es la cultura. Sí, de lo que actualmente es la cultura. Y como todas esas bases de la filosofía, todos esos avances que nos dejaron para continuar como sociedad, siguen marcados hasta el día de hoy. Ahora, como ejemplo de estos comportamientos que han transcurrido durante todo el tiempo, que ya son parte de digamos, lo que somos naturalmente como humanos, les vamos a hablar sobre el mito de Sísifo. El mito consiste en un rey llamado Sísifo, que era el más inteligente de su época. Él reinaba en un reino, valga la redundancia, llamado Corintio. En este reino no hay agua, o sea, no hay una fuente de agua grande. Entonces él un día estaba normal y vio al águila de Zeus con, eh, con Egina, que era la hija de un dios de los ríos llamado Asopo. Eh, él decidió ir a hablar con Asopo porque Asopo estaba totalmente desesperado porque no encontraba a su hija. Entonces Sísifo fue y le dijo que él sabía dónde estaba, pero que para decirle le tenía que poner un manantial que abasteciera su reino, para él decirle dónde estaba ella. Así que Asopo aceptó y fue en busca de su hija, pero Zeus no le gustó para nada esto de que Sísifo estuviera prácticamente sobornando a un dios, así que Zeus decidió mandar a Tánatos, que era como la representación griega de la muerte, a reclamar el alma de Sísifo. Este dios fue a hablar con Sísifo y le dijo pues que le diera su alma. Entonces llegó y cogió y se llevó a Sísifo, pero antes Sísifo le dijo que era un dios majestuoso, que su presencia era increíble como en ninguna otra que él haya visto antes. Así que él decidió darle unas joyas. Sísifo le dio unas joyas a Tánatos de oro. Estas joyas eran un collar y dos manillas, por así decirlo, de oro. Pero en realidad no eran joyas normales. Eran ataduras y cadenas que no le iban a dejar escapar a Tánatos y llevarse el alma de Sísifo. Así que Tánatos se quedó como prácticamente el esclavo de Sísifo. Y esto no le gustó para nada, es porque pues no le estaban llegando almas al inframundo, porque el que cogía todas las almas era Tánatos. Entonces Ares, el dios de la guerra, todas las guerras que provocaba y todos los muertos que quedaban, ya no le servían a Hades porque no llegaban muertos. Así que fue a hablar con Sísifo. Esto lo que sigue lo va a decir mi compañero Matías. Pues entonces Hades fue a hablar con Sísifo para preguntarle por qué había encadenado a Thanatos, porque como él era la muerte, pues él era el que ayudaba como a Hades a que le llegaran almas al inframundo. Entonces, días antes de que Hades fuera a hablar con Sísifo, Sísifo le había dicho a su esposa que cuando muriera no le hiciera los preparativos, los arreglos para un funeral para él. Entonces
Hades fue a hablar con Sísifo para preguntarle por qué había encadenado a Tánatos. Y Sísifo le dijo que eh, que Hades era un dios majestuoso y que lo apreciaba mucho, pero que sí le podría conceder 24 horas, o sea, un día, para ir a la tierra y pedirle a su esposa que hiciera los preparativos para un funeral digno para un rey como él. Entonces, Hades se lo concedió y pues Sísifo se fue a la tierra. Se supone que para hablar con su esposa para que hiciera los arreglos para su funeral. Pero entonces Sísifo escapó para que Hades no se lo llevara. Entonces Sísifo escapó y siguió mucho tiempo de su vida feliz hasta que en un momento volvió al inframundo y Hades le dijo como, no se supone que eran 24 horas, ya ha pasado mucho tiempo. Y entonces Sísifo le pidió perdón, le rogó, pero Hades no lo perdonó, así que lo castigó y lo puso su castigo era levantar una roca muy grande eh, y llevarla hacia la cima de una colina y pues cada vez hacía más pesada la roca. Y cuando llegara a la punta de la colina, la roca se iba a caer de nuevo y así Sísifo le tocaba volver a subirla y así por el resto de la eternidad y ya. Y pues la reflexión de esto es que pues que hay que seguir como los pasos de la vida. Mira, la reflexión que nos deja esto y por lo que elegimos este mito fue porque nos muestra que, digamos, en esa época con Sísifo, el ejemplo que nos da es que todo el tiempo seguimos la misma rutina. Y en un momento ya el peso de nuestra existencia, es decir, todos los días la misma rutina, ya nos abruma a muchas personas, es decir, la misma rutina todos los días, como por ejemplo ir a trabajar, y eso nos trae un peso como a nuestra existencia, y eso es por lo que elegimos este mito, para mostrar que la trascendencia de los mitos griegos y todo esto sigue pasando hasta el día de hoy y nos sigue demostrando muchas cosas como de nuestra existencia. Entonces, esto es por lo que leímos este mito y gracias por escuchar este video. Muchas gracias.